dice que donde dos están, donde hay dos o tres, allí estoy en el medio. Así que bueno, este es un momento hermoso donde vamos a poder, por su gracia, alabarlo. Así que, vamos, 10.000 razones. Vamos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo atardecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré del anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10.000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tengas fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de su amor sin final. 10.000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, Señor. Y vamos a darle las gracias por lo que es, porque es bueno, por amarme, por la cruz, por pagar ese pagaré por mí. Vamos. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por amar.
Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brilla en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brilla en mí, que tu luz brilla en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Señor, te agradecemos porque, como dice la canción de alabanza, como tú no hay otro Padre. Gracias. Gracias porque tenemos este momento, Señor, pequeño momento de poder alabarte juntos, Señor, juntos como pueblo, Padre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todos. Y te pedimos también, Señor, que tu palabra, Señor, sea escuchada por nuestros corazones, no solamente por nuestros oídos, Padre. No tan solo, como dice tu palabra, ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de ella. Señor, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, buenos días. Para la meditación de esta mañana, vamos a escuchar una canción, todavía no veis. Y quisiera dejarles una pregunta, no me la contestan, respóndanse cada uno a sí mismo.
¿Cuál es la diferencia que tenemos respecto del común de la gente, como hijos de Dios? Ya sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí? Es una gran diferencia, pero ¿qué es lo que basa o en qué basamos? ¿Cuál es el motivo, el origen de esa diferencia? ¿Sí? Mientras que piensan la respuesta, no me la digan, ni levanten la mano, ni nada por el estilo. Denise, es una canción de Daniel Calvetti, siempre me gustó, y bueno, hoy sentí que estaría bueno poder pasarla. A ver si sale el audio. Señor, estamos agradecidos por tu gracia. Tu gracia nos ha arropado, nos tiene aquí hoy. Te amamos. Solo tu amor nos hace tener que podemos cantar tu tierna gracia. Vamos aquí. Solo tu gracia es la que abre puertas. Solo tu amor es quien nos sostiene. Yo no entiendo que me escogiste habiéndonos aquí. No sé lo que pasa, pero gracias te doy. En tu mirada me viste tú a mí. Y habiendo ojos me agarro mismo a mí. Solo tú abres puertas que yo no entiendo, no. Y si otros me preguntan por qué estoy aquí, descubriré. No es por mis fuerzas, no es por lo que sé hacer, no es por lo que tengo, es por tu tierna gracia, tu tierna gracia, tu tierna gracia, y nada más. Si Dios me ha dado algo, no es por fuerza, solo es su gracia. No importa en qué posición estés, no importa todos los bienes que puedas tener. Su gracia te ha llevado aquí. Solo hay que tener corazón agradecido. Sí, Señor, es tu gracia que nos sostiene. No es por mis fuerzas, no es por lo que seas, no es por lo que tengo, es por tu tierna gracia, tierna gracia, tierna gracia, y nada más. ¿Les gustó? ¿La conocían? No. ¿Nunca escuchaste a Daniel Calvetti? No sabes lo que te pone. Tiene lindas letras. Pero creo que la respuesta a la pregunta es que la diferencia la hace la gracia de Dios. Nada más. Si bien la canción está por ahí enfocada un poco a
como decía el apóstol Pablo, a la gracia del ministerio. ¿Sí? ¿Por qué me escogiste a mí, habiendo otros que puedan hacer lo mismo mejor que yo? Pero es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Es la gracia de Dios que nos buscó. Es la gracia de Dios que proveyó a nuestro Salvador. Es la gracia de Dios que nos eligió desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Cosas impensadas e impensables. Cosas que nos exceden y que cuando queremos explicar balbuceamos por ahí algunos conceptos, pero ¿quién puede entender lo profundo de Dios? Damos gracias a Dios por su gracia. Vamos a leer algunos versículos. Cuando Juan comienza su evangelio, lo voy a leer de dos versiones distintas, así que Denise, no te prepares. Es Juan 1, 16 y 17 de la NTV y la NBI. Si lo tenés bien, no hay problema. De su abundancia, está hablando de Cristo, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La otra versión dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y el 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Por qué hace esta mención Juan de la ley? Bueno, porque Dios, para demostrarnos la imposibilidad de acercarnos a Él a través de nuestros hechos, estableció leyes. Simplemente para que el hombre se diera cuenta que cualquier cosa que pudiera hacer era imposible para poder relacionarse con Dios. Dios le dijo al hombre, ¿querés relacionarte conmigo? Bueno, estas son mis leyes. Dice Pablo en Romanos, ¿qué pasó? Lo que era bueno y justo, que es la ley, fue para mí ocasión de muerte. Y hay una palabra que me encanta en la traducción, no me acuerdo cuál, pero dice, para que el pecado se mostrara verdaderamente, mostrara su verdadera cara. Tomó lo que era bueno y justo y lo transformó en un objeto de muerte, producto de nuestra raíz de pecado que tenemos adentro. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. O la NBI dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A veces las distintas traducciones toman distintas palabras, por eso lo leemos y nos aclara un poco más el concepto. 2 Corintios 8, 9, Pablo está hablando de la ofrenda. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue esa gracia generosa? Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos, pudiera enriquecerlos. Ahora cuando hablamos, esta es la gracia, podemos decir la gracia de Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de la gracia de Dios, en Romanos 3:24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados, o mediante la redención que Jesús efectuó. ¿Sí? Romanos 5:2. ¿Sí? Después de eso, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, que no es este lugar que es la iglesia, sino que es la presencia de Dios. Hoy nos hizo entrar a esta gracia, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría
poder participar de la gloria de Dios. Romanos 5:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y acá hay un concepto que es bueno resaltar. El pecado se hereda. Adán pecó y toda la humanidad nace en pecado y comete pecado. Pero la gracia de Dios se recibe. Tenía que haberlo hecho antes, gracias, Leo. Tengo un amigo ahí adentro que está molestando. La gracia de Dios no se hereda, es personal. La relación con Dios es personal. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tuvimos que tomar esa decisión de recibir la gracia de Dios, de recibir ese don inefable, ese plan y proyecto que Jesús, que Dios mostró a través del camino que fue su Hijo, allí en la cruz. Romanos 11:6. Y como mediante la bondad de Dios, entonces, no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Y esa es la palabra que tenemos que resaltar, porque muchas veces nos creemos que somos merecedores de la gracia de Dios. Y lo único que merecíamos nosotros es el castigo eterno, la separación eterna de Dios por nuestras acciones, por mejores que hayan sido. Si nos recordamos Isaías, que dice, tus mejores acciones, aquellas que vos pondrías en un cuadro de honor, para Dios son como basura, trapo de inmundicia. A Dios le da asco cada vez que alguien pretende aproximarse diciendo, mirá lo bueno que soy. Si nos acordamos de el relato que Jesús hizo del fariseo y del mendigo. Estaba allí el publicano. Dios se propicio a mí, un pecador. Y se fue. Se fue contento porque Dios fue propicio a él. Mientras que el otro que rezaba y planteaba todas sus buenas acciones, se quedó con eso. ¿Sí? Terminamos. Esto creo que lo leíste el domingo pasado, Leo, de Efesios capítulo 2. 8 y 9. Pero es hermoso este pasaje, porque relata el nudo de nuestra salvación. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me gustó cómo terminó la canción. No es por mis cosas, no es por lo bueno que soy, es por tu plena gracia. Compartamos los símbolos, teniendo en mente esta gratitud a nuestro Dios y que le adoremos en nuestra intimidad, agradeciéndole no por nuestros méritos, sino por su gracia. Oremos. Dios, te damos gracias porque realmente nos cuesta interpretar y entender la magnitud de tu gracia expresada hacia cada uno de nosotros, hacia mí en particular. Oh Dios, te agradecemos. Lo único que podemos decir delante de ti. En nuestro corazón brota gratitud
Alabanza por lo que has hecho con cada uno de nosotros y adoración por lo que tú eres, oh Dios. Gracias también por este privilegio de compartir estos símbolos que son el pan y la copa. El pan como símbolo del cuerpo de Cristo que era necesario que fuera entregado. No hubo ninguna chicana, no hubo ninguna circunstancia, diríamos nosotros, decreto de necesidad y de urgencia por parte tuya. Cuando Cristo estaba allí en el huerto clamándote, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y tu justicia se cerró. Y tu justicia reclamó la santidad. Y le dijo que no. Y gracias porque en su oración Jesús aceptó tu designio. Porque no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Que podamos cada día orar de esa manera. Renunciarnos a nosotros mismos para que tú, Señor, estés obrando, manifestando esa luz que hay en nuestro interior hacia los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial, por este pan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, venimos una vez más, un domingo más, para agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros, por esta salvación tan grande que nosotros no merecíamos, pero fue tu gracia, ese don, ese regalo de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hoy compartimos el pan, compartimos el vino, en comunión todos juntos aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Padre, también queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de alguna manera formar parte de la obra, Señor, a través de la ofrenda, al apoyar a aquellas personas que lo necesitan, al proveer a las personas que están preparando, Señor, proyectos para evangelizar o para sostener a otras personas. Pedimos, Señor, que este dinero que ponemos aquí en la bolsa pueda ser destinado a ellos y que pueda ser de bendición para el que lo
permites formar parte de toda la obra, Señor, en lugares que quizás ni siquiera podamos llegar, pero que podemos aportar a través de esta ofrenda. Encomendamos todo a ti, Señor, y te agradecemos porque nos das la oportunidad y la provisión. Y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bueno. Hola hermanos, hola a todos. Un gusto verlos como siempre. Y no los quiero alarmar, pero el Señor había puesto en mi corazón este tema desde hace como 5 semanas. Y me lo fueron pateando. Nada, diferentes situaciones se dieron, pero fue bueno porque el Señor cuando hace las cosas las hace bien, y a lo largo de estas 5 o 4 semanas fue agregando cada vez un poquito más para lo que quería compartir en el día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, pero antes de leer, quiero hacer una breve introducción. No voy a mentir. Porque el tema que quería compartir, que el Señor puso en mi corazón para compartir, es por qué obedezco a Dios, ¿no? Y bueno, muchas personas podrían decir, no, bueno, si no lo obedezco algo malo me va a pasar. Puede llegar a pensar así las personas. O incluso lo obedezco porque Él lo dice, y si Él lo dice hay que hacerlo. O otras personas pueden llegar a decir, no, bueno, yo lo obedezco porque sé que si lo hago voy a recibir algo a futuro, tipo inversión, ¿no? Invierto mi tiempo en obediencia y yo sé que después al final voy a conseguir bendición. Se transforma un poco en negocio la obediencia. Y después otras personas pueden llegar a decir, no, bueno, porque me dicen que lo hagas. Me dicen que tengo que hacer lo que Dios dice, o si no voy a quedar mal ante los demás, y si no hago lo que Dios dice, pero estamos temiendo a la persona en vez de a Dios. Y más que nada, hay un peligro en cuanto al tema de la obediencia a Dios, y es el motivo. Porque cuando uno obedece a Dios, obedece los mandatos, ¿no?, que Él da, que básicamente lo tenemos acá, y también se la menciona como la ley, ¿no? Lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, y como decía José, lo que Dios ponía como vara de alguien que se puede relacionar con Él. Que gracias a Dios vino la gracia a través de Jesucristo, y no hace falta cumplir con todas esas cosas para relacionarse con Él. Pero vamos al capítulo 3 de Gálatas, y vamos a leer por partes. Vamos a leer primero del 1 al 5. Y antes de leer vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de leer, de aprender de ella, de escuchar tu voz. Y Señor, queremos pedirte que abra nuestros corazones y nos prepares para ser como esa tierra fértil en la parábola del sembrador, Señor, que cayó la semilla y dio frutos, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pongo acá el historial de lo que tengo que leer, porque si no después me olvido. Ahora sí, Gálatas 3, del 1 al 5, y dice así: oh Gálatas insensatos, otras
traducciones dice tontos, necios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, y esto también es una pregunta para hacerla a nosotros mismos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y acá es si bien no habla exactamente de la obediencia, pero sí vemos que los Gálatas estaban tirándose para el lado de, bueno, hay que hacer obras, hay que hacer buenas obras, porque hay que hacerlas, porque así uno se siente mejor, porque así llegamos mejor a Dios, porque así vaya a saber el justificativo que había detrás de ese obedezcamos a Dios por el motivo de hacer las obras. Y acá Pablo les está diciendo, empezaron bien, ¿qué pasó? Entendieron que Jesucristo es suficiente para relacionarse, que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de pecados y todo eso, y ahora están volviendo a seguir pautas, a seguir preceptos, pensando que con eso van a llegar o van a convencer o van a, no sé, tener más beneficios o van a ser más espirituales delante de Dios. Y los versículos 2 y 5 hacen como la misma pregunta, pero el espíritu que recibieron, ¿lo recibieron porque hicieron cosas buenas o porque obedecieron a Dios o porque escucharon y tuvieron fe? Y el que hace maravillas y prodigios, como leemos en el libro de los Hechos, o los milagros que hacía Jesús cuando estuvo en su ministerio acá en la tierra, los hacía porque hacía buenas obras o pasaban en los demás apóstoles y los demás hermanos, esos milagros sucedían porque eran obedientes a la ley o porque tenían fe en Dios, habían escuchado con fe. Y ahora vamos a saltar al 10, porque es interesante lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está en Deuteronomio 27-26. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso es Habacuc 2:4. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso está en Levítico 18:5. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y eso está en Deuteronomio 21-23. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y acá Pablo está diciendo, la justificación por las obras no es otra cosa que estar bajo maldición, porque no podemos ser justificados por las buenas obras que hagamos, no podemos ser justificados por obedecer a Dios, no podemos llegar a la santidad y al perdón al obedecer la ley. O sea, si la obedeciéramos, sí, sería perfecto, pero la ley nos está diciendo, no se puede, porque sos humano, tenés pecado dentro tuyo, no podés obedecer toda la ley, porque Santiago 2:10 nos dice, el que quiere obedecer toda la ley, pero falla en un punto, ya es culpable de todo. Olvídate. ¿Sí? En otro pasaje creo que sigue Santiago, que dice, el mismo que dice no matarás, el mismo que dice no adulterarás, o alguno de esos. Entonces, si yo no hice uno, pero maté a alguien, bueno, yo estoy culpable de todo. Si yo no maté, pero mentí, ya soy culpable de todo. Listo, ya está. La ley, los mandamientos, ¿sí? La vara de santidad de Dios es para decirnos,
no es posible para el ser humano cumplir con todo esto. El único que pudo fue Jesucristo, que era hombre y Dios. Y por esa naturaleza divina Él pudo. Y Él fue el sacrificio perfecto. Pero no para nosotros. No es posible para nosotros. Por eso dice que la salvación, como leía José en Efesios, es por fe, es un regalo, no es por obras, porque si no, habría quienes pueden y quienes no, entonces sería, yo sí puedo, vos no. Y ni siquiera sacando las obras de lado, ¿no? Ni siquiera el hecho de creer también es un mérito, porque la Biblia nos dice, es Dios el que te quita el velo, el que te hace entender, es el Espíritu Santo el que te convence de justicia, juicio y pecado. ¿Sí? O sea, no hay mérito de ningún lado que nos podamos jactar. Bueno, yo sí creí, pero vos no. No, creíste porque Dios te mostró, te enseñó, te hizo entender. Y es interesante que veamos el hecho de estas personas, ¿no? Estos gálatas, no eran bárbaros, no eran incultos, no eran tipos que no sabían nada, no. Fueron personas, había una iglesia, era una iglesia en Galacia. ¿Sí? Y estas personas eran cristianas, como cualquiera de nosotros. Y habían creído en Cristo, pero empezaron a desviarse, a pensar que tenían que hacer las cosas que Dios dice, porque hay que hacerlas porque vayan a saber, ¿no? Porque, no sé, acá Pablo está hablando de la justificación. Ahora quizás empezaron a pensar que por las obras era que se demostraba o que se justificaban o lo que sea. Pero eran personas que creyeron en el mensaje del Evangelio, porque dice, ustedes recibieron y se les fue presentado, ¿sí? Y recibieron el Espíritu. Dice, habéis recibido el Espíritu porque entendemos que lo recibieron, que creyeron, que formaron parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, estaban haciendo esto, estaban cumpliendo con cosas, estaban llevando a cabo obras, y hacían obras, pero con el motivo equivocado. ¿Sí? Y acá Pablo les dice, si ustedes quieren seguir así, están bajo maldición, no entendieron el mensaje. ¿Sí? Jesucristo, que fue hecho maldición por nosotros, es el que nos justifica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? Cargó nuestros pecados, Él es suficiente, no tienen que hacer obras para ser justificados. Y después saltamos al versículo 19 del capítulo 3. Y esto es, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Cuál es el objetivo de los mandamientos? ¿Sí? Dice el versículo 19 de Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Acá cuando habla de la simiente, habla de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? En ti serán benditas todas las naciones, esa es la promesa, ¿no? Pero básicamente decía, va a haber un descendiente tuyo, Abraham, que por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones. Hablaba de Jesús. Por eso acá habla de la simiente y la promesa. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. O sea, básicamente está diciendo, la ley no es el cumplimiento de la promesa, ¿sí? La ley no es el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la promesa es Jesucristo. Y sigue el 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es nuestra guía, nuestra línea a seguir, ¿sí? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la ley, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa guía, ¿sí?
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acá no habla del bautismo por agua, sino que está como, te empapaste de Jesucristo y alrededor tuyo estás cubierto de Jesucristo, como si fuese una sustancia, ¿viste? Que vos metés la mano en gelatina y te queda toda la mano así pegajosa. Bueno, estás cubierto de Jesucristo, eso es lo que está hablando. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta ahí la lectura. Y acá Pablo está, primero arranca diciendo, a ver, ¿qué pasó que se desviaron de lo que estaba bien? Creían en Cristo, recibieron el Espíritu por fe, tenían fe, escuchaban con fe, y empezaron a desviarse a hacer cosas con el motivo equivocado. La justificación no es por las cosas que hagas. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que estuvimos leyendo. No es porque vos seas bueno, porque vos no mates, porque vos no mientas, porque vos pagues tus impuestos, es que vas a llegar a Jesucristo. No. Todas esas cosas, toda esa ley estaba ahí para decirnos, vos no me podés cumplir. Vos no me podés cumplir. Pero sí hay alguien que la puede cumplir. Pero vos no, ¿eh? Vos yo no te voy a justificar. ¿Sí? Pero hay alguien que sí te va a justificar. Y cuando ese llegue, a mí ya no me tenés que seguir. Es como si la ley estuviera hablando. Tenés que seguirlo a él. Yo ya cumplí mi objetivo, que era direccionarte. Decirte, mirá, es imposible ser bueno siempre, es imposible agradar a Dios, pero solo hay uno, y a través de él es que vas a ser santo, perdonado tus pecados y agradable a Dios. ¿Sí? Porque es como que estamos cubiertos de Jesucristo y eso nos hace en la presencia de Dios santos, porque ya pagado, nuestra deuda de pecado ya fue pagada. Y lo que toda la ley decía que estaba mal y que nosotros éramos transgresores de esa ley, ya fue saldada la deuda. ¿Sí? Y al creer, ya son de Cristo. No hace falta que hagan obras para ser de Cristo. ¿Sí? Ahora, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué obedezco a Dios? ¿No? Como decía antes, pueden haber muchos motivos, muchas razones. Cuando dice, soportándoos unos a otros, ¿viste? Vos ves a esa persona y decís, tengo que soportarla porque la Biblia dice eso. Estás cumpliendo, pero quizás no con el motivo correcto. Estás cumpliendo con una ley, con una obra, con algo que se te dice, pero no estás cumpliendo con el motivo correcto. ¿Sí? No es lo que te mueve a hacer eso, es más una obligación, porque tengo que, porque se me ha enseñado así, porque tengo que hacer así o asá, y no es el motivo correcto. O cuando dice, no sé, ámense unos a otros, ¿sí? Y uno va así, todo bien, qué sé yo, y después desaparece esa persona, ay, menos mal que ya se fue, ya no me lo estaba bancando. No, sí, esa persona es así, WhatsApp, no te acerques, qué sé yo, pero cuando te ay, ¿cómo estás, querido? Estás cumpliendo, pero no con el motivo correcto. ¿Sí? Y acordémonos que el Señor no puede ser burlado por nada. ¿Sí? No podemos después llegar a su presencia y decir, pero yo te obedecí, yo hice todo lo que vos decías, pero ¿con qué motivación lo hiciste? No lo hiciste con la motivación correcta. Y acá quiero que pasemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, al final del libro. Y vamos a leer del 12 al 24. Acá en la Biblia dice, Pablo exhorta a los hermanos, el título de ese párrafo, de ese texto. Y quiero que lo leamos y con calma, con cautela. Dice, os rogamos, hermanos, Pablo,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este pasaje lo elegí simplemente porque es una tras otra de cosas que tenemos que hacer. Ay, tengo que hacer esto, tengo que cuidar que nadie haga mal por mal, no tengo que menospreciar las profecías, no tengo que apagar el espíritu, no tengo que. Y ese es el tema, el tener que, el deber ser. Tengo que ser bueno, debo obedecer a Dios, tengo que obedecerlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿No? Es imposible. Es imposible. Es imposible cumplir con todas estas. Si quiero agarrar 3, imposible. Bueno, esta semana me voy a comprometer a orar sin cesar, estar siempre gozosos y me fijo que nadie haga mal por mal. Esas 3 cosas. Ya, perdí. Primer día ya perdí. Uy, me olvidé de orar. Uy, no, me puse mal por el trabajo. Ya está, perdí. Porque estoy queriendo cumplir, obedecer a Dios por el motivo de tengo que. Cuando habla del amor, como dice, ¿dónde está? Bueno, tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Habla de las personas que presiden, de los pastores. Y, bueno, no voy a hablar más, ¿no? Pero el pastor no deja de ser humano, se puede equivocar. Era él, suave. No señalé ni nada, porque yo sabía que... Pero nos dice, ténganlo en mucha estima y amor, ¿viste? Y así también nos habla, nos pide la palabra, nos dice el Señor, que amemos a todos los demás que están alrededor nuestro. ¿Sí? Hacer bien a todos, especialmente a los de la familia y la fe. O sea, el que me cortó en la calle con el auto, que se me metió ahí en medio del tráfico, a ese también le tengo que hacer bien. El Señor te bendiga, así. No, hermano, no sirve eso. No se puede decir, eso es... Estás queriendo liberar a la carne, ahí al monstruo que hay dentro tuyo que se quiere desquitar, pero el espíritu te dice, para. Es decir, tengo que obedecer al espíritu porque si no, que Dios te perdone porque yo no. ¿Sí? Eso no es obedecer a Dios. Eso es hacer algo que yo tengo que hacer, no sé si para sentirme bien, para sentirme que pertenezco a un grupo, para sentirme que no estoy solo, para sentirme bien. Cuando el Señor nos dice, perdónense como yo los perdoné a ustedes. ¿Y por qué tengo que perdonar? No, bueno, porque si no voy a acumular ahí una raíz de amargura y se me va a hacer pesado y esa persona la voy a ver y la voy a odiar toda mi vida, pero también porque me siento bien. Perdonar me libera. ¿Y dónde está Dios en todo eso? Tengo que perdonar a la persona porque Dios me dice que tengo que perdonar. No, ese no es el motivo correcto. Es muy minucioso, pero es importante que lo sepamos discernir, porque después nos encontramos haciendo cosas y cansándonos. Uy, tengo que ir a la iglesia, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que encontrarme con fulano, uy, tengo que... Y se va a hacer imposible, como decía Miguel, es una carga pesadísima que al poco tiempo decís, ya fue, ¿sí? Que la Biblia la lea otro y me la diga. No tengo más ganas de sentarme todos los días porque tengo que... No.
Perdimos la guía. ¿Por qué obedecemos a Dios? Acá está la respuesta. Juan 14. Que menos mal que no lo compartí en los otros domingos porque me lo quemaron así de una tras otra. Si no era José, no, si no era, ¿quién dio el devocional el domingo pasado? Si no era papá, era Gabriel, que leían Juan 14, y yo, ¡no! Está quemando la historia. Juan 14, perdón, así, Juan, estaban en Lucas. Juan 14, vamos a ver unos versículos, nada más. 15. Este es Jesús el que me está hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que Jesús decía, hagan esto, hay que hacer esto, todos los imperativos que leemos acá, que son dichos por Jesús, vienen del Padre. Y sabemos que la palabra de Dios, todo este libro, es inspirado por Dios, escrito por personas, pero lo que escriben, el contenido, es Dios mismo diciéndolo, a través de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes personas. Básicamente todo lo que tenemos acá son imperativos de Dios. Ahora, ¿yo tengo que cumplir esos imperativos porque tengo que cumplirlos? No. Cuando yo cumplo los imperativos, ama a tu prójimo, ama a ti mismo, cuando yo lo cumplo porque me lo dicen, no es otra cosa que estoy cumpliendo con la ley. ¿Sí? Y como leímos antes, la ley no justifica. No me sirve de nada cumplir con la ley. Porque después cuando, como nos dice en otra parte de la palabra, todas esas obras, yo siempre que habla de que van a pasar por fuego y algunas serán como heno, paja y hojarasca, y otras como piedras preciosas. Me imagino como que cada obra que uno hace sobre un fundamento que es Jesucristo va siendo como una estatua, una suerte de escultura, perdón. Y después van a pasar la días y lo que queda eran las obras que realmente se hicieron con el motivo correcto. Entonces, yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo agotarme hasta el cansancio y destruir mi cuerpo y haciendo cosas. Y voy a tener una escultura gigante y de repente cuando pase por el fuego va a quedar algunas cositas que esas cositas eran las que hice por amor a Dios. No a las personas, por amor a Dios. Primero. Y te deja pensando. A mí me dejó pensando mucho tiempo. 5, 4 semanas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué trato de ser bueno? ¿Por qué trato de ser obediente a Dios? Trato, ¿no? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué debo? ¿Por qué tengo que venir acá a la iglesia, domingo a la mañana? Y mi cuerpo me dice, no, quédate un tiempito más en la cama. Hoy me costó un montón. Fue como, así, cierto que tengo que ir aquí. Es cierto que tengo que hablar. Pero sí, cuando queremos obedecer a Dios porque tengo que, porque si yo obedezco, después me voy a sentir bien. Ahí ya me estoy poniendo yo primero antes que el Señor, ¿no? Si yo obedezco para que los otros no me digan nada, si yo obedezco para invertir a futuro, yo siembro amor, voy a cosechar amor, yo siembro buenas obras, voy a cosechar buenas obras. Ese tipo de inversiones no es espiritual. Pero cuando yo amo a Dios, cuando una persona ama a otra persona, quiere hacer todo para que esa persona se sienta bien, para satisfacer a esa persona, para
amar a esa persona, hacer todo lo que esté a su alrededor para que esa persona se sienta bien. Cuando amamos a Dios, queremos hacer todo para satisfacerle, para agradarle, porque le amamos y queremos, o sea, nunca vamos a pagarle, pero sí queremos demostrárselo. Y Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo se manifiesta la fe? A través de las obras. Si yo realmente creo en Dios, si yo realmente le amo, voy a buscar hacer lo que a Él le agrada por amor a Él. No porque yo tenga que, no porque haya algo que me está obligando a hacerlo. Que esta palabra sea molesta en nuestros corazones como lo es para mí, porque obviamente cuando uno habla es porque el Señor le habló. Y yo estoy haciendo hace una semana, ¿cierto? No digo que lo estoy haciendo y soy perfecto, estoy en la cima, les voy a ayudar a que suban. No es así. Pero sí es algo que el Señor me mostró y que quería compartirles, porque es una lucha de todos los días, de decirle no a mi carne, decirle no a, tengo que hacer todo esto, tengo que sentarme a leer, tengo que. No, ¿yo amo a Dios? Sí, no. Bueno, si le amo, acá dice Jesucristo. El que me ama, como dicen, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y iremos morada en Él. El que no me ama, no hace mi palabra. No obedece mi palabra. Y el que no me ama y obedece mi palabra, está yendo por el camino equivocado. ¿Sí? Que es lo que leíamos antes en Gálatas. Conocieron a Jesús. Saben que el Espíritu viene por fe. Y ahora se están dedicando a hacer obras para justificarse. ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco hacer lo que a Dios le agrada? Y que sea un llamado de atención si, como yo, estaban haciendo algunas cosas que a Dios le agrada porque lo tienen que hacer, me da culpa, y que seamos atentos, ¿no? Porque el enemigo es entendido, sabe toda la Biblia, sabe dónde apretarnos, sabe por dónde agarrar, y a veces no nos damos cuenta y nos resbalamos y despacito nos vamos y de repente estamos en un lugar. ¿Cómo llegué acá? ¿Cuándo fue que? Yo estaba por allá arriba, ¿qué pasó? Bueno, te fuiste resbalando un poquito, no te diste cuenta, estabas muy cómodo, estabas haciendo las cosas de costumbre y de repente estás queriendo hacer cosas porque te sentís bien haciéndolas. Y el concepto de obedecer a Dios y de amarle quedó allá a lo lejos. Entonces, hermanos, que sea un llamado de atención, que sea una palabra que moleste, que sea algo que no te deje dormir bien. Después no me echen la culpa si tienen insomnio. No te deje dormir bien en las noches pensando, ¿eso qué hice? ¿Lo hice porque estaba queriendo obedecer a Dios? ¿Porque me sentí obligado a? ¿Porque realmente amo a Dios y quiero mostrarlo? Quiero obedecerle, quiero que me vea y sonría, quiero que me vea y sea como Job. ¿Viste Job? Este es un genio, me obedecen todo, es un capo. Sí, sacale todo y vas a ver. Bueno, dale, sacale todo. Y así, así, así. Ojalá fuésemos como Job, que el Señor un poco más se regodea delante del diablo, ¿no? Pero no es que con eso vamos a ganar favor, vamos a ganar cosas, es simplemente una forma de decirlo. Pero que el Señor se agrade de nuestras obras porque las hacemos por amor a Él y no por obediencia ciega o por tengo que o por obligación. Como dice después en Apocalipsis, ojalá fuese frío o caliente, pero como sos tibio, estás ahí en el medio, tenés la verdad y no la estás viviendo, no la estás viendo, no la estás siguiendo, decidite. Porque yo así, eso me genera arcadas, básicamente, ¿no? Como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tengamos cuidado con estas pequeñeces, entre comillas.
estos detallecitos de por qué hice eso, porque lo amo o porque me sentí obligado. Analicémonos bien, ¿sí? Y si no llegamos a saberlo, bueno, oremos y pidámosle al Señor que nos muestre. Pero seamos conscientes de que la obediencia a Dios es por amor a Él, no porque Él lo dice y hay que hacerlo, no. Porque le amo voy a obedecerlo. Porque si Él lo dice y hay que hacerlo, estoy cumpliendo con la ley. Y de nada es provechoso. ¿Sí? Así que, hermanos, quiero que se queden con esa pregunta. ¿Por qué obedezco a Dios? Por eso la decía en primera persona. La Biblia está llena de imperativos. Ahora, ¿por qué los voy a obedecer? ¿Sí? Vamos a ver. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque hemos podido abrir tu palabra y ella nos alimenta, Señor, y nos confronta con la realidad y con el pecado y con nuestras intenciones. Y es como un espejo, Señor, para ver qué es lo que no estamos entregando del todo en ti, a tus pies, Señor, y qué es lo que tenemos que seguir alimentando con tu palabra para cada día poder ser más a la imagen de Cristo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a analizarnos a nosotros mismos, Señor, en un momento de paz, de calma, antes de ir a dormir, y que podamos ver si las buenas obras que hicimos, las hicimos con el motivo correcto, Señor, y poder decidir, Señor, constantemente en cada día, obedecerte por amor y no por obligación. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio de ti, de tu amor a las personas y poder demostrar nuestra fe a través de esas buenas obras, pero por amor a ti, Señor. Que todo sea, que nuestro motor, nuestro motivo sea el mismo que fue el tuyo, Señor, cuando le diste la espalda a tu Hijo, cuando lo enviaste, cuando se hizo humano, se hizo un bebé indefenso, cuando lo lastimaban o lo acusaban injustamente. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a que nuestro motor sea el motor del amor, Señor, así como lo fue para ti, que por amor moviste todas las cosas y preparaste y esperaste tiempo, Señor, para que esa línea de generaciones llegase a Jesús y darnos la salvación a través de su muerte y resurrección. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de esto cada día y a poder aplicar en tu voluntad y en tu misericordia y gracia. Danos fuerzas para poder hacer las cosas, no en nuestras fuerzas humanas, sino porque tú nos impulsas a través de tu amor. Entregamos todo en tus manos, Señor, y pedimos que esta palabra moleste nuestros corazones y que nos lleve a Cristo cada momento. Agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.